No hay nada peor en la vida de un ser humano que sacar de su corazón a Dios. El que vive la vida sin Dios no está vivo, está muerto. La vida humana sin Dios no es vida, es solo una existencia como la de una planta, la de un animal. Subsiste. Lo que da sentido a la vida, valor a la vida, dignidad a la vida, es Dios. Génesis lo creó a su imagen y semejanza. Somos imagen y semejanza de Dios, y desde el día del bautismo Dios mora en mí. Soy templo del Espíritu Santo. Cada hombre, cada mujer es mi hermano. Qué hermosa ver así la vida. Anuncien que sin Dios no hay vida. Anuncien que el poder más grande es el amor de Dios. Anuncien que la humanidad sin Dios no encuentra respuesta a las interrogantes más hondas del corazón. Sin Dios el hombre ni siquiera es hombre. Solo Dios da sentido y valor a nuestra existencia. Por eso hoy Jesús es claro: vayan. Es el mandato mismo de Dios. Y dice también hoy el evangelista que inmediatamente el Señor dice a sus apóstoles: y no estarán solos. Qué bonito, ¿verdad? Yo estaré con ustedes. Les daré signos para que su palabra esté acompañada de gestos concretos. Sí, porque la palabra sin hechos no tiene valor. La fe sin obras es muerta. Por eso Jesús los envía con el poder de hacer milagros. ¿Cuáles son los milagros? Arrojarán demonios en el nombre de Dios. Hablarán en otras lenguas en el nombre de Dios. Cogerán serpientes en sus manos, e incluso si bebieran un veneno mortal no les haría daño. ¿Cómo debe entenderse esto? Hoy hay un peligro. Muchos pretenden explicar la palabra de Dios como una forma de hablar, no como una realidad. Por ejemplo, algunos dicen: el paso del Mar Rojo es simbólico. El pueblo no atravesó el Mar Rojo, es una forma de hablar. Cuidado. Jesús no curó a ningún paralítico ni a ningún ciego. Es una forma de decir que Dios tenía poder. Cuidado. Y muchos pretenderán decir: estos milagros que menciona San Marcos no son reales, solo es una forma de hablar. Yo les aseguro que son reales. Los evangelios no mienten y dicen las cosas como son. No son una imagen de la verdad, son la verdad. Los apóstoles expulsaban demonios. Los apóstoles bebieron veneno y no murieron. Los apóstoles tenían el poder de comunicarse a todos los hombres y en todas las lenguas. En Hechos de los Apóstoles leemos que cuando vino el Espíritu Santo, Pedro se llenó del Espíritu de Dios, abrió las puertas del cenáculo, habló sobre Cristo muerto y resucitado con una fuerza tan grande que se convirtieron miles de hombres y mujeres con una sola predicación de Pedro. Y dice Hechos de los Apóstoles que habiendo hombres de múltiples lenguas distintas, todos entendieron la palabra de Pedro. Es un milagro. Por eso dice hoy el Evangelio: harán milagros. Milagro quiere decir algo que no tiene explicación humana. El que está lleno de Dios y ha sido enviado por Dios no debe dudar y no debe tener miedo. También Él hace milagros.
Los milagros más grandes que hay, ¿cuáles son? Son dos. Que en cada Eucaristía Jesús se haga presente en la hostia y en el vino con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Es el milagro más grande y se realiza en cada Eucaristía, pero el mundo no cree. Por eso no está llena la catedral. Si el mundo creyera, habría cola para entrar a misa, pero el mundo no le cree a Dios. Bienaventurados aquellos que creen sin ver. El mundo solo cree en lo que ve. La fe se debilita. Y el otro gran milagro es este: cuando el sacerdote ungido por Dios levanta su mano y dice: yo te absuelvo de tus pecados, los pecados quedan perdonados. ¡Qué milagro de amor! ¡Qué milagro de amor! Esto es lo que Cristo envía a la iglesia. Vayan y anuncien. ¿Qué cosa? Esto que yo les estoy diciendo. Esto es lo que tienen que anunciar. Y anuncian los apóstoles acompañado de milagros. Dice que el Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo, donde está sentado a la derecha del Padre. A prepararnos un lugar fue Jesús. Donde yo esté, estarán ustedes. Nuestro destino final no está aquí, está más allá de esta realidad humana. Comienza aquí y ahora, pero su plenitud está en Dios. Vivimos para Dios, vivamos para Dios, busquemos a Dios. Nuestra meta final no es terrena. No hemos sido creados para este mundo, porque cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará. La palabra de Dios es Jesús, es la vida que no pasa nunca. Y el Evangelio termina diciendo que el Señor actuaba con ellos. ¿Oyeron eso? Actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacían. Pidámosle a San Marcos, evangelista, la gracia de que interceda por nosotros para que podamos dar testimonio de Cristo como lo hicieron los apóstoles y los evangelistas. San Marcos no fue de los 12, fue el secretario de San Pedro, el primer papa, y también fue discípulo de Pablo. Qué dichoso Marcos, que conoció a estos pilares de la iglesia, Pedro y Pablo. Marcos escribió uno de los 4 evangelios, por cierto el más antiguo, entre los años 40 y 50 después de Cristo. Es el primer evangelio que se escribió. Mateo y Marcos bebieron, Mateo y Lucas bebieron del evangelista San Marcos. Y posteriormente, en los años 95-100, se escribió el último evangelio, el de San Juan. San Pedro llama a Marcos mi hijo. Es la primera lectura de hoy y la primera carta de Pedro. Le saluda mi hijo Marcos. Miren la relación estrecha que había entre San Marcos y el primer papa, San Pedro. Los escritos del Evangelio según San Marcos recogen la predicación de Pedro, la doctrina de Pablo, pero también lo que Marcos mismo vivió en la comunidad naciente. San Marcos fundó la comunidad de fe en Alejandría y está sepultado en Venecia, en Italia, donde se venera su cuerpo en la formidable basílica de San Marcos. Encomendémonos a él. Felicitemos a las comunidades, pueblos y parroquias que hoy celebran a San Marcos y a los que llevan ese nombre. Muchos se llaman Marcos o Marco. Que a todos Dios los bendiga y que nos den ganas de ser también nosotros anunciadores, evangelizadores y cumplidores de la misión de la iglesia, que es la voluntad de Dios
vayan a todas partes, anuncien la buena nueva, digan al mundo que si el Espíritu Santo no viene al corazón de los hombres, no habrá paz ni vida. El que crea se salvará. El que se resista a creer se condenará. Que por intercesión de la Reina de la Paz, ninguno se resista al anuncio del amor de Dios. Pongan atención bien a lo que dice Monseñor Fabio Colindres. No hay nada peor en la vida del ser humano que sacar a Dios de su corazón. No hay nada peor. De hecho, el que se aleja de Dios afecta a toda la humanidad. Todo lo que le rodea lo afecta a esa persona que se aleja de Dios. O díganme si no. En cambio, aquella persona que se acerca a Dios, contempla a Dios, ama a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios, ama a su prójimo entonces, y todo lo que le rodea es luz en medio de la oscuridad, porque es Cristo quien vive en él. Como decía San Pablo, a mí esas palabras no las olvido. Ya no vivo yo, dice. ¿Cómo así dice uno? ¿Cómo así que ya no vive él? Es Cristo quien vive en mí. ¡Wow! Esas palabras a mí siempre me han dejado así, como es verdaderamente un Cristo en la tierra, se puede volver uno, porque es Cristo quien permanece en nosotros. Pero ahora hay un detalle. ¿Cómo puedo hacer yo que Cristo esté en mí? ¿Se han puesto a preguntar eso? Pues Cristo nos dejó la clave. El mismo Jesús nos dijo: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Oye, ya pusieron atención a eso. O sea que nosotros, cada vez que comulgamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cuerpo, sangre, alma y divinidad, cuando nosotros vamos a la Santa Misa y sobre todo cuando comulgamos en gracia, bien confesados. Por eso no se confiese, no deje tanto tiempo, sobre todo si ha cometido pecado mortal. Si ha cometido pecado mortal, es instantáneo, vaya a confesarse inmediatamente. Entonces entra en gracia de Dios, asiste a la misa, y cuando usted se confiesa, saben, cualquier demonio que usted tenga, que lo esté acechando, se va. Por eso el demonio no le gusta el sacramento de la confesión. A mí me ha pasado cosas particulares que cuando digo voy a irme a confesar, vienen problemas, viene esto, me llaman para hacer esto, para no ir. Es increíble, es increíble. Es como también yo me he dado cuenta también cuando el sacerdote está haciendo la consagración de la hostia, del pan y del vino, suenan los teléfonos, siempre suenan, siempre. El diablo nos quiere distraer del milagro más grande del mundo, que es la Santa Misa. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Por eso decía San Pablo, ya no vivo yo, es Jesucristo quien vive en mí. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Dios. Muchas veces los sufrimientos nos acercan a Dios, ¿saben ustedes? El sufrimiento se puede decir que es el megáfono de Dios. Y nos grita y nos dice, ven a mí y yo te haré descansar. Así sea la cruz más pesada, si uno está con Dios, deja de pesar. Está la cruz, pero ya no pesa tanto. Ahora, si usted la decide cargar, miren que Jesucristo dijo, toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz. Cada quien tiene que tomar su cruz. Jesucristo ya cargó la cruz para la salvación de nosotros. Pues ahora nosotros tenemos que, a ejemplo de él, cargar nuestra cruz e ir detrás de él. Pero cuando cargamos nuestra cruz y estamos en camino a Dios, a Jesús, deja de pesar, se los digo por experiencia, y todos los que han tenido, yo no sé, cuando uno siente el amor de Dios, se siente amado por Dios, se siente amado por la Virgen María, sabe que la Virgen María intercede ante su Hijo Jesús, uno se siente bien, aunque esté pasando las peores penas. El sufrimiento a veces Dios deja que suceda
pues Él, en su infinita sabiduría, no sabemos, a veces nosotros no comprendemos por qué esta enfermedad, por qué me quedé sin trabajo, por qué mis hijos acá, por qué mi esposo, mi esposa acá, por qué en el trabajo me va mal, por tanta cosa. Y uno le clama y le pide a Dios. Y es que en este valle de lágrimas, las cosas no son como nosotros queremos. Las cosas se tienen que hacer como Dios quiera. Por eso el Padre nuestro dice, hágase tu voluntad. Cuando nosotros nos levantemos, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Señor, aquí estoy siempre para hacer tu voluntad. Así como Job, sin reprochar. Así como la Virgen María, sin reprochar. Aceptando. Imagínense a la Virgen María. Dijo, fue la que dijo, sí, aquí la esclava del Señor. Y se hizo. En ella la segunda persona se hizo carne. Pero ya estaba predestinada. Porque Simeón le dijo, una espada de dolor te atravesará el alma. ¿Y qué fue? Ver la muerte de su hijo Jesús. Esa muerte tan despiadada. Ella tuvo que resistir. Y no hubo ni un reproche de María. Siempre aceptando la voluntad de Dios. A pesar que era su hijo. Pero su Dios a la vez. Es un amor, una mezcla de amor que ninguna criatura ha experimentado. Solo María. Les dejo ese dato ahí para que se acerquen a Dios y no lo dejen. No lo dejen. Aunque a veces no comprendamos las situaciones y uno le pide y siendo la voluntad de Dios, dejemos. No sabemos que con ese sufrimiento posiblemente estamos haciendo la conversión de otros. Les dejo ese dato ahí, que Dios me los bendiga, la Virgen me los cura con su santo manto. Bye pues.